Ponte cómodo y disfruta de una hora de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Siempre ha existido la creencia de que los ajos pueden repeler a los vampiros de acuerdo con las leyendas, pero no se sabe realmente la razón de esto. Una teoría dice que, como se pensaba que el vampirismo era una enfermedad, se podía curar con las propiedades antibióticas del ajo, mientras que otros piensan que, como el ajo aleja a los mosquitos, también podría repeler a los vampiros ya que se alimentan de sangre. La mayoría del maquillaje con efecto nacarado contiene entre sus ingredientes escamas de pescado, específicamente de arenques, que contienen la sustancia que provoca ese color distintivo de forma natural. Esta sustancia se llama guanina y refleja la luz creando el brillo iridiscente. Hoy también existen versiones sintéticas usadas en cosméticos para evitar el uso de ingredientes de origen animal. La gelotofobia es un miedo patológico a la risa o al ridículo. Le ocurre principalmente a personas que han sufrido de bullying, que desarrollan un miedo incontrolable a las risas ajenas, considerándolas como un ataque personal. Se piensa que hasta el 13% de la gente sufre esto. La primera vez que se usó una secuencia generada por computadora en una película fue en Vértigo, de 1958. Para la introducción se utilizó una computadora de la Segunda Guerra Mundial que se usaba para apuntar a blancos móviles en el aire, que permitía generar curvas animadas basadas en ecuaciones matemáticas. La ballena azul tiene el pulso más lento de todos los mamíferos. Se ha registrado que sus latidos pueden ocurrir a una velocidad de 1 cada 2 minutos en estado de reposo. Durante las inmersiones profundas, su ritmo cardíaco disminuye para ahorrar oxígeno, mientras que cerca de la superficie puede aumentar notablemente para bombear sangre por su enorme cuerpo. La primera película de Rocky, que eventualmente generó una franquicia multimillonaria, fue producida con un presupuesto bastante ajustado de poco más de $1 millón en 1976. El protagonista, Sylvester Stallone, incluso tuvo que vender a su perro porque estaba luchando financieramente antes de que la película se vendiera. Afortunadamente pudo recomprarlo después del éxito de la película. El Pentágono desarrolló un vehículo nano volador en el 2011, un dron de espionaje que tenía forma de colibrí. Se invirtieron $4 millones en su desarrollo. Fue reconocido por la revista Time como una de las mejores 50 invenciones de ese año. Corea del Norte tiene una aerolínea llamada Air Koryo. Tienen 6 aviones en operación y durante años fue la aerolínea peor calificada por la organización Skytrax, con una estrella de 5, aunque actualmente su estatus se encuentra como no calificada. La mayoría de sus vuelos son rutas nacionales o hacia ciudades cercanas de China y Rusia, y gran parte de su flota está compuesta por aviones soviéticos antiguos, como los Tupolev e Ilyushin. En el día D, el 6 de junio de 1944, más de 156,000 soldados desembarcaron en las playas de Normandía, Francia. Esta masiva operación militar transformó las costas en esa zona, tanto que hasta hoy en día se siguen encontrando partículas metálicas en la arena, e incluso objetos enterrados. La primera aparición de Charlie Brown y Snoopy en animación fue en un especial de 1965, llamado La Navidad de Charlie Brown. Al principio fue rechazado por la cadena de televisión CBS debido a que no les gustó que las voces estaban hechas por niños sin experiencia y no estaban convencidos por el tema anticonsumista, pero al final sí fue transmitido. El físico y teólogo Isaac Newton fue miembro del Parlamento británico durante un año, en donde solo habló una vez y fue para pedirle a alguien que por favor cerrara una ventana. Representó a la Universidad de Cambridge a finales del siglo XVII y según relatos históricos, su participación en los debates fue prácticamente inexistente durante ese periodo. En Australia, en lugar de tener conejos de chocolate de Pascua, crearon el bilby de Pascua como una alternativa, representando una especie de marsupial en peligro de extinción llamada Macrotis, originaria del país, a la que le dicen también bilbis. La idea surgió para promover su conservación, ya que los conejos introducidos han causado daños ecológicos importantes en los ecosistemas australianos. El músculo palmaris longus es un ejemplo de la evolución humana en progreso. Este pequeño músculo del antebrazo está ausente en aproximadamente el 14% de la población mundial, sin afectar significativamente la función de la mano. Está considerado como un vestigio evolutivo que viene de especies antepasadas que pasaban mucho tiempo colgados de los árboles. Antes de construir el puente Golden Gate de San Francisco, el plan era hacer un túnel subterráneo para cruzar la bahía mientras los barcos cruzaban arriba. A pesar de que hacer el túnel era más barato, finalmente decidieron hacer el puente ya que podía servir como una construcción distintiva de la región como un monumento.
Han sido detenidas personas en muchos países por sentarse sobre tortugas marinas y subirlo a redes sociales. Está considerado como un delito en muchas partes del mundo. Las tortugas marinas son especies protegidas y manipularlas o montarlas puede causarles lesiones graves en el caparazón o estrés que afecta su supervivencia. Las botellas de alcohol en las caricaturas eran dibujadas con 3X en la etiqueta. Esto se usaba antes en la vida real como un símbolo de la calidad de la bebida en la botella. En la época de la prohibición en Estados Unidos, cada X indicaba las veces que había sido destilada. Pero siglos antes se había utilizado en cervezas como un sistema estandarizado de graduación en Inglaterra. La ciudad más grande a la que no se puede acceder por carretera es Iquitos, en Perú. Se encuentra en medio del Amazonas y solo puede ser alcanzada por aire o por río. A pesar de su aislamiento, no está desconectada del mundo moderno, ya que tiene aeropuerto internacional y puertos comerciales, y el medio de transporte favorito de la gente en este lugar son las motocicletas y los mototaxis. Cada año el gobierno de China ofrece a 60 estudiantes becas para estudiar en universidades de Corea del Norte. Durante sus estudios, los estudiantes chinos tienen más libertad de lo normal en el país que otros visitantes. Pueden viajar de ciudad a ciudad sin un guía y pueden tomar el metro cuando quieran. En Bélgica es obligatorio votar y los ciudadanos son registrados de forma automática. Por esa razón, en las votaciones participa más del 90% de la población elegible, ya que de no hacerlo pueden multarlos. Esta norma existe desde finales del siglo XIX y busca garantizar una participación amplia en las elecciones nacionales y locales. Se estudiaron los sonidos que hacía la extenista María Sharapova durante los Juegos y descubrieron que llegaban a alcanzar un nivel de 101 decibeles, que si se compara es más ruidoso que una motocicleta, una podadora y hasta una avioneta. La razón por la que los tenistas hacen estos sonidos al golpear la bola es para generar más poder, para distraer e incluso para relajar la tensión. Durante 300 años en Europa se intentó cultivar la vainilla para no tener que importarla desde Asia y de África, pero no lo lograron hasta 1836, cuando se dieron cuenta de que necesitaban insectos específicos, como una especie de abeja que solo vive en las regiones donde se da la vainilla naturalmente, por lo que era prácticamente imposible. Los ingredientes principales de la masa para modelar Play-Doh son harina, agua y aceite, por lo que se puede comer. Cuando se creó en la década de 1930, se iba a utilizar como limpiador de papel tapiz, pero los fabricantes se dieron cuenta que les gustaba a los niños, por lo que se rediseñó como un juguete. La mayoría de los vinos en realidad no se hacen mejores con el tiempo. Esto solo pasa con los más caros y hechos de forma tradicional. Los vinos baratos son mejores en el momento que los compras y van perdiendo calidad conforme pasa el tiempo, por lo que no se recomienda guardarlos. El término Jack Shaving o afeitado de Jack se usa para describir cuando el proceso de realización de una tarea requiere antes hacer otras tareas aparentemente irrelevantes e innecesarias al objetivo principal. Se usa en la administración, en la programación o con cualquier tipo de tarea. El pájaro campanero es el ave más ruidosa del mundo. Habita en América del Sur y a pesar de que es pequeña, su canto puede llegar hasta los 125 decibeles, que está cerca del umbral de dolor para el oído humano. Además, es un sonido muy peculiar, suena muy artificial, similar a una alarma. El planeta Venus tiene un movimiento de rotación tan lento que tarda el equivalente a 243 días terrestres en dar una vuelta completa, e incluso un humano podría caminar más rápido que eso, mientras que para dar una vuelta completa al Sol, tarda solo 225 días terrestres. Eso quiere decir que un año dura menos que un día en Venus. El diseño de las botellas de vidrio de Coca-Cola fue creado en 1914, después de que todas las botellas de bebidas similares estaban usando la misma forma, así que se dispusieron a crear una botella que fuera tan distinta y reconocible que pudiera ser identificada solo con tocarla o incluso rota en el piso. El profesor de escuela secundaria de San Diego, California, John Corcoran, mantuvo durante 17 años en secreto su inhabilidad para leer, hasta que finalmente confesó y se dispuso a aprender a los 48 años de edad. Después de esto, escribió libros y creó una fundación para promover la lectura. Los hunos no tenían un sistema de escritura, por lo que todo lo que se sabe de este pueblo nómada hasta ahora es lo que escribieron sus enemigos. Todos escribieron que su apariencia era monstruosa, al igual que su forma de hablar y sus comportamientos. Pontiac hizo un auto translúcido llamado Deluxe Six Plexiglass, que fue presentado como un prototipo en la Feria Mundial de 1939.
Su exterior está hecho de acrílico y no estaba planeada su venta, solo era para que la gente viera lo que tenían adentro los coches. El modelo que fue construido se conserva hasta el día de hoy. A pesar de ser transparente, no se les perdió. La actriz Kristen Stewart colaboró en una publicación científica sobre inteligencia artificial en el 2017. El estudio se basó en técnicas de style transfer utilizadas en su cortometraje Come Swim, ya que quería que parte de la película se viera como sus pinturas. Los elefantes pueden sufrir de trastorno de estrés postraumático al igual que los humanos, pero se ha observado que se pueden curar haciendo que socialicen más con miembros de la misma especie, lo que se le conoce como amortiguación social. Esto representa un problema para los elefantes en cautiverio que están solos o solamente conviven con un elefante más. En África hay más personas que tienen acceso a servicios de telefonía celular que personas con acceso a agua potable y electricidad. Esto se debe en parte a que las redes móviles requieren menos infraestructura que las redes eléctricas o de agua, por lo que se han expandido más rápido en zonas rurales. En el antiguo Egipto, las parejas se consideraban casadas cuando se mudaban a vivir juntos. Las ceremonias de boda estaban reservadas para la clase alta. Para la mayoría de la población bastaba con establecer un hogar en común y compartir bienes, y en muchos casos se firmaban acuerdos escritos para definir herencias y responsabilidades familiares. El bucardo, una especie de cabra montés, es considerado como el único animal que se ha extinguido 2 veces. En el año 2000 y de nuevo en el 2003. Cuando con un experimento de clonación nació un ejemplar que sobrevivió poco tiempo. También es considerado hasta ahora el único animal que ha sido desextinguido. Hay cigarras que durante la primera etapa de su vida pasan hasta 17 años 30 centímetros bajo tierra, sin ver el mundo exterior, hasta que emergen a la superficie, trepan por un árbol y se convierten en adultas. Durante ese tiempo se alimentan de la savia de las raíces y permanecen en estado de ninfa, hasta que millones emergen al mismo tiempo en ciclos muy precisos. El nombre del país de Venezuela proviene del nombre de la ciudad de Venecia, Italia. Cuando los exploradores españoles llegaron a la región en 1499, vieron las casas palafíticas en el lago de Maracaibo. Estas viviendas sobre el agua les recordaron a Venecia, así que llamaron al lugar Pequeña Venecia, que evolucionó hasta convertirse en Venezuela. En la escena del compactador de basura en Star Wars, Mark Hamill, interpretando a Luke Skywalker, quería que el número de serie para poder escapar fuera su propio teléfono, pero esa línea le tocó decirla a Han Solo, así que obligó a Harrison Ford a que dijera su número para que quedara en la película. Cuando iba a pasar el cometa Halley cerca del planeta Tierra en 1910, se esparcieron rumores entre la gente de que iba a traer un gas tóxico que cubriría toda la Tierra, por lo que comenzaron a vender máscaras de gas y píldoras anticometa que no servían para nada. Marruecos fue el primer país en reconocer la independencia de Estados Unidos, e incluso el sultán de Marruecos avisó a todos los piratas marroquíes que existían en esa época que no atacaran los barcos estadounidenses que viajaban por el Océano Atlántico. Este reconocimiento ocurrió en el año 1777, y más tarde ambos países firmaron un tratado de amistad que sigue siendo uno de los más antiguos aún vigentes para Estados Unidos. Algunos niños tienen miedo verdadero a las matemáticas. Esto se confirmó cuando se estudió mediante escáneres del cerebro que mostraban actividad en la amígdala, la zona que se activa cuando algo provoca miedo. Se activaba cuando tenían que resolver un problema matemático. Hay un cómic de Justice League de 1999, en donde un héroe acaba con el dictador de un país similar a Irak, lo que provoca que se desestabilice el país haciendo la calidad de vida de los residentes peor que como estaba antes. Esto es muy similar a lo que sucedió en Irak en la vida real en la siguiente década. Se hizo un análisis de las conversaciones que tienen las personas en el día a día, y se descubrió que las quejas y los chismes constituyen hasta un 80% de lo que habla la gente. Algunos estudios sobre comunicación social sugieren que gran parte de estas conversaciones también sirven para reforzar vínculos sociales y compartir información dentro de los grupos. El juego de teléfono móvil más descargado de todos hasta ahora es Candy Crush Saga, con más de 500 millones de jugadores. Call of Duty Mobile y Among Us le siguen en popularidad en segundo y tercer lugar, respectivamente. El juego fue lanzado en el año 2012 por la empresa King y se volvió especialmente popular por su sistema de niveles cortos y recompensas que incentivan jugar varias veces al día. En menos de un segundo, la nariz de los humanos modifica en sus conductos el nivel de humedad del aire que inhalamos a una humedad relativa del 75% y regula la temperatura a 37 grados Celsius. Esto sin importar si el aire está demasiado frío o caliente. Cerca de la ciudad de Tokio, en Japón, hay un canal subterráneo de descarga de agua.
Se trata de un espacio gigante por donde puede fluir el agua para evitar inundaciones. En la mayor parte del año es una atracción turística y una locación para filmaciones. Forma parte de un sistema de control de inundaciones con enormes columnas de concreto que desvían el agua de ríos cercanos durante tormentas intensas. En el 2013, Estados Unidos lanzó un cohete de reconocimiento cuyo logo de misión era un pulpo sobre el planeta Tierra con el texto: "Nada está fuera de nuestro alcance". Este tipo de parches de misión suelen ser diseñados por las propias unidades militares o de inteligencia, y a veces incluyen símbolos o bromas internas relacionadas con la operación. Hatsune Miku no fue la primera cantante virtual. En 1997 fue lanzada Kyoko Date en Japón, como una idol virtual generada por computadora que era tratada como una artista real por su agencia de representación. Sin embargo, no tuvo mucho éxito. A diferencia de Hatsune Miku y otros Vocaloids, la voz de Kyoko sí era grabada por una persona real. Un fanático del equipo de fútbol de la segunda división de Turquía, Denizlispor, al que le fue prohibida la entrada al estadio por razones no especificadas, contrató una grúa para poder ver el juego desde afuera del estadio, ya que era un partido importante que no quería perderse. El hecho ocurrió en el año 2018 y rápidamente se volvió viral en redes sociales por lo ingeniosa que fue su solución. El papiro Huéscar, un documento del antiguo Egipto, tiene el primer relato conocido de magia. En él, el rey Keops pide a un mago llamado Dedi que devuelva la vida a las cabezas de un ganso, un pato y un buey, y lo logra hacer. Técnicamente sería el primer truco de magia de la historia. La aerolínea British Airways estaba en negociaciones para que mostraran sus aviones en la película de James Bond Casino Royale, pero no llegaron a un acuerdo y finalmente los aviones que salieron en la película fueron los de Virgin Atlantic. Como respuesta a esto, cuando salió la película, la versión que mostraban durante los vuelos de British Airways estaba alterada con los logos de Virgin Atlantic borrados. Si reproduces sonido de agua corriendo en la naturaleza en unas bocinas cerca de unos castores, van a comenzar a taparlas con ramas y hojas hasta que no se escuche nada. Esto prueba que el instinto que tienen los castores para hacer presas es desencadenado por el ruido que hacen las corrientes de agua. Las peleas en el hockey sobre hielo, específicamente en la Liga Nacional de Hockey, no están explícitamente prohibidas. Cuando ocurren, los jueces casi nunca intervienen y la mayor sanción que puede tener alguien que participa en un altercado es tener que ir a la banca por 5 minutos. Este tipo de castigo se conoce como Major Penalty, y después de cumplirlo, los jugadores pueden volver al hielo para continuar el partido. Las peleas de grillos son un hobby y una actividad de apuestas que era muy popular en China desde tiempos de la dinastía Tang, hace alrededor de 1000 años. Pierde el primer grillo que deja de pelear o sale del campo de batalla. Actualmente se sigue practicando como una tradición, y algunos aficionados crían y entrenan grillos especialmente para estas competencias. Los periódicos son tradicionalmente muy grandes debido a un impuesto que se estableció en Gran Bretaña en 1712, en donde la cantidad que tenían que pagar al gobierno aumentaba entre más páginas tenía la publicación, por lo que mejor aumentaron el tamaño de las páginas para que fueran menos y poco después periódicos de otros países copiaron este formato. Hay un ave que tiene los mismos colores que Pikachu. Se trata del carpintero amarillo o carpintero crema. Habita en Sudamérica. Su plumaje es amarillo y tiene color rojo cerca de la boca, similar a los círculos en las mejillas del conocido personaje de Pokémon. Esta especie vive principalmente en bosques y sabanas abiertas, donde se alimenta de hormigas, termitas y larvas que encuentra bajo la corteza de los árboles, usando su fuerte pico para perforarla. En la comedia de sátira de 1993 Cannibal, The Musical, todos los nativos americanos que salen en realidad son japoneses y dicen frases en japonés que significan, por ejemplo, ¿qué rayos estás diciendo? O esta película es muy estúpida. Esto fue agregado como una burla a los primeros westerns que no representaban de forma correcta las culturas. Los antepasados de las ballenas de hace 50 millones de años eran terrestres y parecían como entre perros y zarigüeyas, pero con el paso de los años y las generaciones se fueron adaptando a las condiciones marinas. Fósiles como Pakicetus y Ambulocetus muestran etapas intermedias de esta evolución, con patas funcionales para caminar y adaptaciones progresivas para nadar. El cantante de la banda My Chemical Romance, Gerard Way, trabajó como becario en el canal de televisión Cartoon Network. Durante el tiempo que estuvo ahí, presentó una propuesta para una caricatura llamada El mono del desayuno, pero fue rechazada por los ejecutivos del canal. Un estudiante en Alemania encontró una pintura del siglo XVII en el interior de un sofá que compró en una tienda de artículos de segunda mano, por el equivalente a $200. Esta pintura, llamada Escape a Egipto, de hace 400 años,
Fue vendida después en $27,630. Los dispositivos de salida en donde ponen los pies los competidores en pruebas de atletismo cuentan con avances tecnológicos como sensores de presión. Esto para detectar una salida en falso, o incluso cada uno tiene su propia bocina. Antes, los atletas comenzaban a correr escuchando el sonido de una pistola, pero se demostró que esto podía otorgar una ventaja a los que estaban más cerca de la fuente de sonido hasta por 8 milésimas de segundo, tiempo que puede ser clave en pruebas como los 100 metros planos. Las plantas surgieron antes que las semillas. De acuerdo con los fósiles, las primeras plantas que eran similares al musgo actual se reproducían por medio de esporas unicelulares. Las semillas surgirían 150 millones de años después. Estas aparecieron en los primeros árboles y plantas vasculares avanzadas, lo que permitió proteger mejor al embrión y facilitar la dispersión en distintos ambientes. La frase más famosa en Spider-Man, un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. En realidad fue mencionada en la primera versión live action de Superman en 1948 por el padre de Clark Kent. Esto fue 14 años antes de que el tío Ben la dijera en el primer cómic del Hombre Araña. Los gatos pueden desarrollar una adicción al atún y negarse a comer cualquier otra cosa. La razón de por qué les gusta tanto este alimento es porque el atún y otros pescados activan desproporcionadamente los receptores de sabor umami que también tenemos los humanos, y es junto con el dulce, salado, ácido y amargo parte de los sabores básicos. La acción de pasar a un video nuevo en TikTok, conocido como Swipe, quema tan pocas calorías que tendrías que deslizar alrededor de 360 veces para quemar una sola caloría. Esto quiere decir que para quemar el equivalente a una manzana pequeña con aproximadamente 50 calorías, necesitarías deslizar 18,000 veces, aunque esto solo cuenta el movimiento del pulgar y solo es una aproximación, ya que hay muchos otros factores que pueden influir. En el país de Sri Lanka se popularizó la pesca en zancos después de la Segunda Guerra Mundial, ya que la falta de comida hizo que hubiera demasiados pescadores que creaban vibraciones en el agua y espantaban a los peces, por lo que los pescadores comenzaron a subirse a estructuras de bambú que los sostenían. Unos investigadores hicieron el cálculo de cuánto dinero se llega a perder para la economía cada viernes 13 y llegaron a la conclusión de que eran entre 700 y 800 millones de dólares. Esto debido a la superstición de que es un día de mala suerte y la gente evita viajar y hacer gastos importantes. La motocicleta Traub, construida en 1916, fue descubierta oculta tras una pared en Chicago y está considerada como una de las motos más raras del mundo. Fue construida a mano con características muy avanzadas para su época, además de que ninguna de sus piezas coincide con las otras motocicletas que existían en esos años. En 1915 se publicó un rumor en el periódico New York Times que afirmaba que Nikola Tesla y Thomas Edison iban a ganar juntos el premio Nobel, pero esto no sucedió debido a que no estaban dispuestos a compartirlo, no se llevaban nada bien. Producir una lata de aluminio a partir de materiales reciclados usa hasta un 95% menos energía que hacerla desde cero. Esto ocurre porque los materiales ya han sido refinados anteriormente, por lo que para realizar la manufactura por segunda vez se necesitan menos procesos de limpieza y por lo tanto menos energía. Usuarios de Internet descubrieron que el piso del hospital que aparece en el episodio 12 de la cuarta temporada de Breaking Bad tiene un patrón que parece aludir al logotipo de la serie. Los dos cuadros verdes que representan elementos de la tabla periódica. Sin embargo, el realizador de la serie, Vince Gilligan, mencionó en la pista de comentarios en el Blu-ray que esto fue solo una coincidencia. Ese piso ya estaba ahí desde mucho tiempo antes. Los ornitorrincos y las equidnas no tienen estómago o un órgano equivalente. Su pico se conecta hasta sus intestinos sin pasar por una zona donde se secreten ácidos y enzimas digestivas. Los científicos creen que este órgano se perdió durante su evolución y que compensan esta ausencia triturando su alimento con pequeñas piedras o partículas duras dentro de la boca antes de tragarlo. La Guerra de la Langosta fue una disputa diplomática entre Brasil y Francia que nació a partir de un debate sobre la pesca de langostas. Brasil argumentaba que se arrastraban por la plataforma continental, mientras que Francia sostenía que las langostas nadan igual que los demás peces. Esta decisión determinaba los derechos de pesca en la costa brasileña. En 1963, ambas naciones llegaron a considerar un conflicto bélico, pero al final llegaron a un acuerdo para dividir las ganancias. Urano y Neptuno pertenecen a una categoría de planeta llamada gigantes de hielo, debido a que menos del 20% de su masa consiste en hidrógeno y helio, mientras que los gigantes de gas, como Júpiter y Saturno, son 90% de hidrógeno y helio. Los geladas, que son los únicos primates que se alimentan de pasto,
También son de los pocos animales herbívoros que tienen visión binocular, es decir, que sus ojos apuntan hacia adelante, una característica más de depredadores. La mayoría de los herbívoros tienen visión periférica monocular, sus ojos están a los lados del cráneo. El término relaciones públicas fue inventado por el sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays, para sustituir el uso de la palabra propaganda, ya que tenía una connotación negativa por el uso que le dieron los alemanes en la Primera Guerra Mundial. El trastorno negativista desafiante es un trastorno de comportamiento que se caracteriza por exhibir patrones de desobediencia, hostilidad y conducta desafiante hacia las figuras de autoridad. Suele afectar más a los niños que a las niñas, y se dice que la tendencia a cuestionar las reglas establecidas puede también convertirse en una fortaleza si se canaliza adecuadamente. La palabra gato en la mayoría de los idiomas más hablados del mundo, como cat, chat, catse, viene del latín felis catus, que significa gato doméstico. Pero por ejemplo, en japonés se dice neko. En este caso hay teorías, pero no se sabe en realidad exactamente cómo se originó esta palabra. A finales de la Edad Media los libros eran tan valiosos que los encadenaban a los libreros en las bibliotecas para que no se los llevaran. Como todavía no se inventaba la imprenta, tenían que hacerlos a mano. Copiarlos podía tardar meses o incluso años, ya que los escribas reproducían cada página a mano sobre pergamino en monasterios o escriptoria. Los mineros en la zona de Yogo Gold, en Montana, Estados Unidos, notaron durante 16 años que en los minerales que lograban había pequeñas rocas azules, pero lo ignoraron ya que estaban concentrados solo en el oro. Hasta que un día se les ocurrió mandar una caja de estas rocas a analizar a una joyería y les informaron que eran zafiros de alta calidad que ni siquiera necesitaban tratamiento especial para realzar su color, por lo que son altamente valorados. El río Amazonas no siempre fluyó hacia el océano Atlántico. Hace millones de años, este río corría en dirección opuesta, desembocando en el Pacífico. El levantamiento de la cordillera de los Andes provocó un cambio dramático en su curso. Con el paso del tiempo, el Amazonas invirtió su dirección. Este fenómeno geológico tuvo gran impacto en la formación del paisaje y de los ecosistemas en América del Sur. El lenguaje de programación Python se llama así por el popular show inglés de sketches Monty Python. El creador de este lenguaje quería darle un nombre único, misterioso y corto, y eso fue lo que se le ocurrió. Su creador, Guido van Rossum, era fan del programa y buscaba un nombre amigable y fácil de recordar cuando comenzó a desarrollarlo a finales de los años 80. Se cree que el hipo es un rasgo ancestral o remanente evolutivo de la respiración anfibia que tenían los primeros animales que habitaban en tierra firme, que contaban con pulmones y branquias. Algunos científicos comparan este reflejo con el mecanismo que usan los renacuajos para mover agua sobre sus branquias antes de desarrollar pulmones. Los realizadores de la serie de comedia de detectives Sledgehammer se enteraron de que ya no iba a ser renovada para la siguiente temporada, resultando en una cancelación. Sabiendo esto, en el capítulo final, el protagonista falla tratando de desactivar una bomba nuclear y destruye toda la ciudad de San Francisco. Como ese capítulo tuvo muy buen rating, decidieron renovar la serie. Entonces, la siguiente temporada tuvieron que hacerla como precuela, con cosas que habían pasado 5 años antes. Michael Jackson apareció como personaje jugable en el videojuego Ready to Rumble Boxing, Round 2 para Sega Dreamcast en 1999. Incluso capturaron su voz y sus movimientos de baile para ponerlos en el juego para integrarlos a su estilo de pelea. También apareció en el juego de baile Space Channel 5 el mismo año. Lograron germinar unas semillas de hace 2000 años que fueron encontradas en un sitio arqueológico en Israel. El resultado fue una especie de palmera de dátiles que estaba extinta. Las semillas fueron halladas en la fortaleza de Masada, y tras germinar, la planta fue apodada Matusalén. Pertenece a la antigua variedad conocida como palmera datilera de Judea. Un piano Steinway del pianista polaco Christian Zimmermann fue destruido por las autoridades de Estados Unidos cuando fue para hacer una gira, ya que el pegamento tenía un olor extraño y pensaron que podía tener una bomba. Volvió a tener problemas unos años después en otra gira que hizo. Desde entonces ya no hace conciertos en ese país. La banda Oasis llegó a tener tanta fama, y los problemas entre sus dos miembros principales, los hermanos Gallagher, llegaron a ser tan notorios que en 1995, una disquera lanzó un single que consistía en una entrevista que hicieron en donde los hermanos discuten durante más de 10 minutos seguidos. Esta grabación llegó al número 52 en las listas de popularidad en Reino Unido. De acuerdo con una investigación, sudar cuando estamos ansiosos o nerviosos es un indicativo para las demás personas para que estén alerta por cualquier peligro.
Es una característica física evolutiva y también, al estar lo suficientemente cerca, el olor que tiene activa la región del cerebro que procesa las emociones y las señales sociales. Hay muchos caminos en el mundo donde ocurre un fenómeno donde los autos en marcha neutral parece que suben en un camino que va hacia abajo. Se le conoce como colina magnética o gravitacional, pero en realidad solo es una ilusión óptica donde los puntos de referencia confunden la perspectiva de la gente. Los cuadros o círculos de colores que tienen las envolturas de los productos son las diferentes tonalidades que se utilizaron en la impresión y sirven para que los lectores de calidad, por medio de un escáner, puedan ver de forma más fácil si un lote no tiene problemas en algún color. Así pueden encontrar más fácil la máquina o la tinta para reparar. BMW construyó un coche prototipo que podía cambiar de forma. Su estructura movible era controlada por motores que estiraban un revestimiento de tela spandex que podía ser controlado por el conductor o automáticamente dependiendo de las condiciones como la velocidad. Pero solo quedó como un prototipo. El primer japonés que viajó a México fue Hasekura Tsunenaga, que llegó a Acapulco en 1614, con el propósito de establecer una relación comercial con lo que se conocía en ese momento como Nueva España. Existen varios monumentos en su honor en México. En culturas antiguas como en los celtas se pensaba que en los árboles vivían espíritus benevolentes y gentiles. Por esa razón se acostumbraba a tocar los árboles cuando necesitabas protección o buena suerte. De ahí proviene el dicho y la costumbre de tocar madera cuando no quieres que pase nada malo. De acuerdo con un estudio que se hizo sobre los atletas europeos en los Juegos Olímpicos, se descubrió que el 16.5% de los participantes tienen asma. Este porcentaje es casi el doble que el de la población general. Se cree que esto es porque los doctores recomiendan a los niños con asma que practiquen algún deporte para que se fortalezcan sus pulmones. El turco era una máquina automática que jugaba ajedrez construida en 1760. Llegó a ser demostrada contra personajes notables como Benjamin Franklin y Napoleón, a los cuales derrotó. A pesar de que su popularidad duró alrededor de 50 años, se descubrió que se trataba de un engaño ya que tenía una persona dentro que hacía los movimientos, no era un verdadero robot. Los perros suelen inclinar su cabeza cuando quieren reconocer alguna palabra que relacionan con alguna actividad, como por ejemplo pasear. Si un perro no inclina su cabeza seguido, quiere decir que no se enfoca tanto en el sonido y responde más a los estímulos visuales. En 1925, un hombre llamado Arthur Alves convenció a una casa de moneda de Inglaterra de hacerle 200.000 billetes de la moneda de Portugal de ese tiempo, escudos. Hasta el día de hoy se considera como uno de los fraudes más grandes que se han hecho, ya que la cantidad de dinero era el equivalente a casi el 1% del Producto Interno Bruto de Portugal. Es posible para una persona que es bilingüe o políglota ser disléxica en un idioma sí y en otro no. La dislexia es un trastorno de aprendizaje que dificulta la lectura y escritura por inconvenientes al relacionarlos con las palabras y las letras. Esto puede ocurrir porque cada idioma tiene reglas distintas entre sonidos y letras, por lo que algunos sistemas de escritura resultan más fáciles de procesar para el cerebro que otros. Un árbol del género Encephalartos descubierto en África a finales del siglo XIX está considerado como el organismo más solitario del mundo. Este grupo de plantas dominaron durante la era de los dinosaurios. Sin embargo, este es el último ejemplar de su especie que se conoce. Los científicos han buscado sin éxito una pareja para polinizarlo y que vuelva a existir en estado salvaje, ya que los árboles que existen de este tipo son clones. El actor La Roca, Dwayne Johnson, tiene 2 récords mundiales. En el 2015 obtuvo el récord de más selfies tomadas en 3 minutos, fueron 105, cuando estaba en la alfombra roja de la premiere de la película San Andreas, aunque ese récord ya fue superado después. El otro récord es más interesante. Es el actor que ha sido mejor pagado en su primer protagónico cuando hizo El Rey Escorpión y recibió un pago de $5.5 millones. La actriz Winona Ryder mencionó en una entrevista que después de interpretar al personaje de Lydia en la película Beetlejuice, sufrió bullying en su escuela. Incluso la golpearon y le dijeron bruja. Contó que tiempo después una de las mujeres que la molestaba le pidió un autógrafo en un café y ella se negó. Ryder va a interpretar nuevamente a Lydia en la nueva película de Beetlejuice. En Portugal hay 2 bibliotecas del siglo XVIII que tienen murciélagos en su interior. Los conservan porque ayudan a mantener los libros deshaciéndose de los insectos que se pueden comer el papel. Sin embargo, mantenerlos requiere limpieza diaria por parte del personal del lugar. En la película El Resplandor, no se menciona explícitamente quién fue el que abrió la puerta del almacén cuando Jack Torrance se queda encerrado.
La opinión se dividía entre que él mismo forzó el mecanismo de apertura o que fueron los propios espíritus del lugar los que lo hicieron, o incluso que había otra puerta secreta. En una entrevista, el director Stanley Kubrick mencionó que, en su opinión, fueron los espíritus del hotel los que lo hicieron. La mayoría de los edificios de departamentos en la ciudad de Nueva York se hicieron de 6 pisos debido a que el servicio de agua de la ciudad podía proporcionar suficiente presión como para que el agua suba solo 6 pisos. Los edificios más altos necesitan su propio tanque y sistema de bombeo. Se descubrieron fósiles de tiranosaurios pigmeos que habitaban la región ártica del planeta. Medían alrededor de 7 metros de largo y 2 metros de altura, la mitad de un tiranosaurio rex normal. Su tamaño se debe a las adaptaciones que sufrieron a causa del clima y el ambiente de la región con el paso de los años. El actor Heath Ledger tenía un diario que escribía como su personaje Joker para preparar su actuación, en donde incluyó cosas que el Joker hubiera encontrado entretenidas, como doctores heridos, genios con daño cerebral, minas terrestres y sombreros. A esta forma de prepararse, metiéndose en la mente del personaje, se le llama método Stanislavski. Hay una región en el espacio que está sobre Sudamérica y el Atlántico Sur, en donde el campo magnético terrestre es más débil, lo que permite que la radiación se acerque más a la Tierra. En esta zona, los satélites y la Estación Espacial Internacional experimentan interferencias y fallos electrónicos. Por ejemplo, el telescopio espacial Hubble no puede mandar datos cuando pasa por ahí, y lo hace 10 veces al día. Los billetes de euros de diferente denominación contienen dibujos de arquitectura ficticia de Europa que se hizo cuidadosamente para que no se pareciera a ninguna construcción real, pero que tuviera las características tradicionales europeas. Poco después, en Países Bajos, construyeron puentes iguales a los de los billetes, incluso del mismo color. Jim Henson, antes de crear los Muppets, hizo una serie de comerciales para la marca de café Wilkins, en donde un personaje parecido a la rana Kermit se mostraba violenta con otra marioneta porque no tomaba ese café. La campaña fue un éxito, lo que le permitió a Henson lanzar el show de los Muppets. El campeonato de la Liga Profesional de Hockey sobre Hielo de Norteamérica no tuvo ganador en 1919. Esto debido a una epidemia de influenza en las finales que dejó a la mayoría de los jugadores de uno de los equipos contendientes hospitalizados. La serie se disputaba entre los Montreal Canadiens y los Seattle Metropolitans y fue cancelada antes de que se pudiera definir al campeón. Las hortensias cambian de color dependiendo del pH del suelo en el que crecen, actuando como indicadores naturales de acidez. En los suelos ácidos de pH por debajo de 5, las flores se vuelven azules, mientras que en los suelos alcalinos de pH por encima de 6, se tornan rosadas o rojas. Esto sucede debido a que en condiciones ácidas, la planta absorbe más aluminio del suelo, lo que le da el color azul. Las aves indicadoras tienen un comportamiento que no se ha observado en ningún otro animal. Suelen guiar a los humanos y a otros mamíferos grandes a panales de abejas. Una vez que el mamífero toma la miel, esta ave se alimenta de la cera resultante y de las larvas. En algunas regiones de África incluso responden a llamados especiales que usan los recolectores de miel para iniciar esta cooperación. Kylie Jenner le regaló a su hija de 2 años un pony de $200,000 proveniente de Países Bajos. El envío costó $10,000 y le pusieron Frozen de nombre, ya que es la película favorita de su hija. Jenner es la 5ª persona con más seguidores en Instagram. El cereal teff, considerado como una superfood, durante un tiempo fue prohibida su exportación en Etiopía para evitar que hubiera desabasto de comida en todo el país, como sucedió en Bolivia cuando la quinoa explotó en popularidad por su estatus de comida muy nutritiva. El rey Harald V de Noruega juró que no se casaría con nadie más si no le permitían casarse con Sonja Haraldsen, hija de un comerciante de telas. Durante casi una década luchó contra la oposición real para casarse con ella, amenazando incluso con abdicar. Finalmente, en 1968, recibió el permiso de su padre, el rey Olav V, y se casaron, y Sonja se convirtió en la reina de Noruega. Los juegos de la NFL suelen durar alrededor de 3 horas si se cuenta el tiempo para los comerciales y todas las pausas que tiene, pero si sumas el total del tiempo en el que hay acción y el balón se está moviendo, solo son en promedio 11 minutos. Recientemente se descubrió que los delfines pueden respirar también por la boca. Esto después de que encontraron un delfín que tenía dañado el espiráculo, el agujero que tienen sobre la cabeza. Pueden estar hasta 30 minutos bajo el agua antes de tener que salir a respirar. Muchos de los disfraces y uniformes que usan los personajes en el universo de Marvel Comics están hechos con moléculas inestables. Una tecnología desarrollada por Reed Richards, de los 4 Fantásticos, permite que la tela resista los efectos perjudiciales de los poderes del usuario y el desgaste de las batallas.
Como parte de una campaña publicitaria, la etiqueta del envase de Heinz fue rediseñada con un borde del mismo color que la catsup en su interior, para poder detectar si la botella fue rellenada con catsup de otra marca más barata, una práctica que es común en muchos restaurantes en todo el mundo. La película Shrek fue originalmente un libro de cuentos para niños. Fue escrito en 1990 y la historia es similar. Un ogro que termina casándose con una princesa. Sin embargo, también tiene algunas cosas bastante diferentes, como que Burro casi no aparece y, además, Shrek podía lanzar fuego con su boca y tenía mirada láser. Algo que no hubiera estado mal que lo incluyeran en la película. Un artista holandés llamado Wim Schippers hizo una obra de arte que consiste en un piso cubierto de mantequilla de maní y nada más. Se exhibió por primera vez en 1969 en una galería. Después fue hecho de nuevo en 1997 y otra vez en el 2010, cuando un museo en Rotterdam compró la obra y el concepto en general en un precio aproximado de 100.000 euros. En 1945, un submarino alemán quedó inservible y tuvo que ser abandonado por culpa del excusado de alta presión en su interior, que no fue operado correctamente por el tripulante que lo usó. La fuga de agua y la liberación de gases obligó a que subiera a la superficie, en donde fue capturado por aviones aliados. El animatrónico de Abraham Lincoln fue uno de los primeros animatrónicos de figura humana creados por Disney. Fue construido en 1963 y exhibido en Disneyland en una atracción. De acuerdo con anécdotas de la gente, su sombrero se caía frecuentemente y le pasaba algo a lo que llamaron locura robótica, donde comenzaba a golpear su silla, y también cuentan que una vez se rompió y comenzó a salirle fluido hidráulico rojo. Después de unos años fue sustituido por un modelo más nuevo. Cada vez que respiras, inhalas alrededor de 50 bacterias potencialmente peligrosas para la salud, pero por lo general todas son destruidas por el sistema inmunológico antes de que causen algún daño. Las vías respiratorias tienen mucosa y pequeños cilios que atrapan y expulsan muchos microorganismos antes de que lleguen a los pulmones. La O, que está al principio de muchos apellidos de origen irlandés, como O'Brien u O'Reilly, significa descendiente de. Proviene del gaélico antiguo y originalmente se escribía O, indicando pertenencia a un linaje familiar o clan que descendía de un antepasado específico. Muchos países mandan su producción de peces en barcos de transporte hasta China para que sean cortados en filetes y procesados para después regresarlos. Esto tiene sentido solo en el aspecto económico. Les resulta más barato que hacerlo en su territorio. Si los astronautas se duermen en una cama no especializada durante muchas horas en gravedad cero, corren el riesgo de despertar con su cabeza rodeada de una burbuja de su propio dióxido de carbono, lo que les va a impedir respirar y pueden sentir que se están ahogando. La piel de los pulpos contiene las mismas proteínas sensibles a la luz que tienen en los ojos, por lo que en cierta forma pueden ver con su piel o responder a los cambios de iluminación sin necesitar información de sus ojos. Esto les ayuda a cambiar rápidamente de color y textura para camuflarse con el entorno y evitar a los depredadores. El canal MTV comenzó su transmisión el primer minuto del 1 de agosto de 1981. Lo primero que pasaron fueron imágenes del primer lanzamiento del transbordador Columbia, que usaron como cortinilla hasta 1986, cuando fue retirada después del accidente del transbordador Challenger. Hay una torre con luces en Estocolmo, Suecia, en donde cualquier persona con un smartphone por medio de una app puede cambiar los colores que exhibe. Sus creadores mencionaron que simboliza el poder de la democracia y el poder de la gente. El brazalete de obsidiana más antiguo del mundo tiene 9.500 años. Fue descubierto en Turquía y al analizarlo reveló la gran habilidad artesanal de quien lo hizo, ya que la calidad de su superficie, la simetría y las curvas pueden ser comparables a la precisión en la producción de los lentes de telescopio modernos. El descubrimiento de este objeto hizo replantear a los expertos las capacidades tecnológicas de las sociedades neolíticas, que no eran tan primitivas como creemos. En 1992, un grupo de jóvenes que querían hacer servicio a la comunidad se metieron a la cueva de Bruniquel, en Francia, para borrar grafiti y accidentalmente borraron pinturas rupestres invaluables de hace 15.000 años que representaban a bisontes y que recientemente se descubrió que podrían haber sido pintadas por neandertales. Los dispositivos para electrocutar mosquitos pueden lanzar partículas de insecto hasta 2 metros de distancia, por lo que el aire que está a su alrededor puede estar contaminado de virus y bacterias que se quedan en la comida o son respiradas por la gente. William Adams fue un navegante inglés que llegó a Japón en el año 1600, convirtiéndose en el primer británico que visitó ese país. Tiempo después también fue considerado como el primer samurái extranjero con su nuevo nombre Anjin Miura.
Las tortugas lagarto o tortugas mordedoras evolucionaron para tener una mordida fuerte como defensa ante los depredadores, porque son demasiado grandes para poder ocultarse dentro de sus caparazones como las tortugas comunes. Por esa razón, también tienen caparazones más abiertos y mandíbulas muy poderosas que pueden cerrar con gran rapidez cuando se sienten amenazadas. Muchos camellos fueron llevados a Canadá en 1862 para ayudar a cargar durante la fiebre del oro de Columbia Británica. Pero el experimento fue un desastre, ya que los camellos asustaban a los caballos y se comían la ropa de los mineros y las barras de jabón. Marlon Brando no se aprendió la mayoría de sus líneas para su papel en la película El Padrino, por lo que recurrieron a escribirlas y ponerlas en diferentes lugares del set para que las leyera mientras grababa. Incluso llegaron a colocarlas en otros actores. Esta técnica le permitía mantener un estilo de actuación más natural y espontáneo durante las escenas. Se ha estudiado a las plantas que están de un lado y del otro lado de la muralla china, y se llegó a la conclusión de que comenzaron a tener variaciones genéticas diferentes a partir de la época en la que fue construida, al grado de que podrían empezar a evolucionar en diferentes especies. Hasta hace algunos siglos había un puente de tierra por el cual se podía pasar entre India y la isla de Sri Lanka. Se le llama Puente de Adán, y actualmente es una cadena de arrecifes y bancos de arena, que se puede observar desde el aire y en imágenes satelitales. Se extiende entre la isla de Rameswaram y la isla de Mannar, y durante mucho tiempo fue lo suficientemente poco profundo como para cruzarse a pie en algunos tramos. El dueño de la aerolínea Virgin Atlantic, Sir Richard Branson, perdió una apuesta con un ejecutivo de la aerolínea Air Asia sobre el equipo ganador del Gran Premio de Abu Dhabi de Fórmula 1 en el 2010. El perdedor tenía que vestirse como personal de servicio del avión en la aerolínea del ganador. El 95% de los humanos estornudan 4 veces al día en promedio. Sin embargo, este número puede incrementarse debido a las alergias o dependiendo de la época del año. La razón por la que estornudamos más de una vez seguida es porque el cuerpo activa un mecanismo de defensa que genera más estornudos para eliminar la irritación de las cavidades nasales por completo. Los peleadores de artes marciales siempre están serios porque está demostrado que sonreír antes de un encuentro aumenta las posibilidades de derrota, ya que la sonrisa está relacionada con sentimientos como el miedo y la sumisión. Los caballos se extinguieron en el continente americano hace alrededor de 10.000 años, y solo regresaron a América cuando Cristóbal Colón trajo algunos en 1493. Esta extinción ocurrió al final del último periodo glacial, un tiempo en el cual muchas especies de megafauna desaparecieron. El loris perezoso es el único primate venenoso. El origen de este veneno es una toxina producida por una glándula en su brazo, que mezclan con su saliva antes de morder para defenderse. También pueden aplicarlo en el pelaje de sus crías para protegerlas. Su mordida puede causar dolor intenso y reacciones alérgicas graves en humanos. Este animal se mueve lentamente para pasar desapercibido entre las ramas durante la noche. Los pepinillos existen desde hace más de 4.000 años. Los antiguos habitantes de Mesopotamia fueron los primeros en poner pepinos en salmuera para preservarlos, y se cree que llegaron a Mesopotamia desde India, país que ocupa el segundo lugar en el consumo mundial de pepinillos. El primer lugar es China. Durante la producción de la película Borat, el FBI abrió un expediente y estuvieron siguiendo al equipo, ya que tenían reportes de mucha gente que había visto a un terrorista en un camión de helados, que se trataba del actor principal Sacha Baron Cohen. La empresaria de Silicon Valley, Elizabeth Holmes, llegó a tener un patrimonio de $4.500 millones, pero lo perdió todo de un día para otro, después de que se descubrió el fraude que estaba realizando su empresa de tecnología de salud Theranos. Actualmente está en la cárcel. Durante siglos, los gorilas eran considerados como criaturas míticas que solo existían en relatos y leyendas de exploradores. Fue hasta 1847 que se catalogó al gorila occidental como una especie nueva, basándose en huesos recolectados en Liberia. Y después ya fueron observadas más especies en la vida salvaje. El 11 de septiembre del 2024 se rompió el récord de la mayor cantidad de personas orbitando la Tierra con 19. El récord anterior eran 17. Este número toma en cuenta a las personas en la Estación Espacial Internacional, los que están orbitando en la Estación Espacial China y la misión Polaris Dawn que estaban a bordo del Crew Dragon. Turquía rompió 14 récords mundiales de velocidad de escritura de teclado entre 1957 y 1995. Esto gracias a que diseñaron un teclado donde se localizan las letras más utilizadas en el idioma turco, de acuerdo con la anatomía de las manos. Cuando nacen las jirafas tienen que sobrevivir a una caída de más de 1,5 metros, ya que su madre no puede agacharse para dar a luz.
Además, inmediatamente tienen que empezar a caminar. En pocos minutos intentan ponerse de pie, y generalmente en menos de una hora, ya pueden seguir a su madre para evitar depredadores en la sabana. Las luces de Navidad se pueden ver desde el espacio en diferentes ciudades en el mundo, y se estima que la contaminación lumínica durante la temporada de fin de año es 50% mayor. Imágenes satelitales han mostrado que en algunas ciudades, la iluminación nocturna aumenta notablemente en diciembre, debido a decoraciones, escaparates y alumbrado festivo adicional en calles y viviendas. En la serie Silicon Valley, cuando Guilfoyle hackea un refrigerador, el código que sale en la pantalla contiene en una de las líneas la URL de YouTube del video de Rick Astley Never Gonna Give You Up. Mandar a alguien a este video cuando le dan clic a un enlace a manera de broma se le llama Rickroll y es toda una tradición en Internet. Las hormigas cortadoras de hojas no comen hojas. En realidad, solo cortan los pedazos para cultivar hongos, los cuales después sirven como su alimento. Están entre los animales que tienen la estructura social más compleja del mundo. En sus colonias existen diferentes castas de obreras especializadas que se encargan de cortar, transportar, limpiar y cuidar los jardines de hongos. La madre de Buzz Aldrin, uno de los primeros hombres que llegaron a la Luna en la misión Apolo, se apellidaba Moon, Luna en inglés. El nombre del personaje Buzz Lightyear está inspirado en el nombre de este astronauta. Aldrin caminó sobre la Luna durante la misión Apolo 11 en el año 1969 junto a Neil Armstrong. Tu nariz requiere más flujo de sangre para mantener la temperatura normal en el frío. Esto provoca que los vasos sanguíneos de esta región se dilaten y produzcan más mucosa, por eso te sale más líquido de la nariz cuando hace frío. Además, el aire frío suele ser más seco, por lo que el cuerpo genera más humedad en las vías nasales para humedecer y calentar el aire antes de que llegue a los pulmones. Los primeros expertos en animación por computadora tenían que poseer conocimiento en diferentes áreas, ya que además de saber sobre animación, tenían que desarrollar nuevos algoritmos y técnicas para poder crear hasta las más simples animaciones, ya que no existían todavía las herramientas necesarias que se utilizan hoy en día. Construyeron un castillo en Francia utilizando solo métodos que existían en la Edad Media, en el siglo XIII. El proyecto comenzó en 1997 y lo acaban de terminar en el 2024. Incluso el vestuario de las personas que contribuyeron con la construcción era de la época medieval y los materiales fueron obtenidos localmente. Una persona de 70 años ha perdido en promedio 47 kilos de células de piel en toda su vida. Estas partículas de piel día a día se desprenden naturalmente del cuerpo, lo que ayuda a proteger la piel de enfermedades. Gran parte del polvo que se acumula en casas y habitaciones está compuesto en parte por estas diminutas células desprendidas. En 1951, la Ciudad de México sufrió una de sus peores inundaciones, causada por el desbordamiento de los ríos que corrían en ese entonces en la zona. Este problema duró 3 meses, en donde incluso muchas personas tuvieron que usar balsas para transportarse. En una esquina en el centro histórico de la ciudad, hay una cabeza de león que se dice marca la altura que alcanzó el agua en ese entonces. En la película RoboCop de 1987, al final de los créditos, en la pantalla de aviso de copyright que ponen hasta el último en las películas, tiene un mensaje easter egg algo amenazante. Dice que el que distribuya o exhiba la película sin permiso va a ser perseguido por droides del orden. Durante la producción de la champaña, las botellas tienen que ser volteadas diario para que no se les acumulen sedimentos. Mientras que en algunas fábricas se hace con máquinas, en las productoras tradicionales tienen a personas que deben voltear hasta 40,000 botellas cada día. Hay una biblioteca en el aeropuerto de Estonia donde puedes tomar el libro que quieras para leer en tu viaje. Solo tienes que apuntar en el separador a qué país lo llevaste. Además funciona con un sistema de honestidad. No cobran y no tienes la obligación de regresar los libros. Las cabras son inmunes a diferentes plantas venenosas, como la hiedra venenosa, lo que las convierte en una buena alternativa para usar en lugar de los herbicidas para limpiar terrenos. Suelen ser rentadas por hora para este propósito. Además, pueden alimentarse de más de 100 tipos de plantas distintas, incluyendo zarzas y maleza densa, por lo que se utilizan también para reducir el riesgo de incendios forestales al eliminar vegetación seca en áreas difíciles de alcanzar con maquinaria. El astronauta de la misión Apolo 12, Alan Bean, destruyó accidentalmente la cámara de televisión que llevaban cuando la apuntó directamente al Sol. Dejó rollos de fotografía en la Luna por equivocación, y cuando regresaron a la Tierra en el amerizaje, una cámara de cine de 16 milímetros que no estaba fija lo golpeó en la cabeza. Todo esto fue comentado por él mismo en un documental en 1996.
El director Guillermo del Toro perdió su libreta de apuntes en un taxi en Londres, en donde tenía apuntadas todas las ideas para la película El laberinto del fauno. Como estuvieron hablando de cómics y le mencionó al conductor el hotel en donde se hospedaba, pudo devolverle la libreta 2 días después. Del Toro le dio una propina de $900 como agradecimiento. La casa que se utilizó en la serie Malcolm in the Middle era una residencia privada que rentaban por $3,000 al día cuando grababan. En el 2011 fue reconstruida, por lo que ya no luce igual. Sin embargo, la casa de junto se conserva, por lo que fanáticos de la serie suelen visitarla. En 1870, en Bélgica, intentaron hacer un servicio de entrega de cartas con gatos para sustituir a las palomas mensajeras, pero en las pruebas que hicieron, que consistían en llegar desde el otro lado de la ciudad hasta su casa, un gato se tardó 4 horas, mientras que otros más tardaron hasta 24 horas, por lo que el plan fue descartado. Thiago Resch, un fanático solitario del equipo brasileño Santa Cruz do Sul, se hizo viral en el 2012 cuando fue fotografiado como el único fanático en la tribuna visitante durante un partido. 8 años después le tomaron la misma fotografía, solo que ahora se había convertido en el presidente del equipo y había liderado al club hasta ganar su primer trofeo en más de 100 años de haber sido fundado. En 1934 se imprimió un billete de $100,000 de certificado de oro, pero nunca se emitió para el público general. Utilizado exclusivamente para transacciones entre bancos de la Reserva Federal, facilitando las transferencias internas de dinero, es el billete de mayor denominación de dólares que se ha hecho. En el 2018, un guardia de seguridad en un museo de Francia estaba cansado, por lo que se sentó en una silla que encontró por ahí y la rompió. Poco después se dio cuenta de que era una silla de 200 años de antigüedad que pertenecía a Napoleón. Tuvieron que restaurarla y el guardia no fue despedido, solo tuvo que ir a una audiencia disciplinaria. En la ciudad de Manitowoc, Wisconsin, Estados Unidos, se lleva a cabo cada año el Festival Sputnik para conmemorar el día en el que cayó una pieza del satélite soviético Sputnik en la calle 8 de esta ciudad, el 5 de septiembre de 1962. Entre las celebraciones se incluyen un desfile de moda alienígena y lanzamiento de platillos voladores. En el país africano de Sierra Leona, las personas que quieren tener una licencia de conducir tienen que pasar un juego de mesa en donde contestan preguntas sobre las reglas de conducción. Esto antes de hacer una prueba con un coche real. El tablero simula situaciones de tráfico y cada casilla plantea preguntas o decisiones relacionadas con señales, seguridad vial y comportamiento en la carretera. Una de las pirámides de Egipto fue vandalizada hace 2000 años por parte de un turista romano que escribió: "No me gustó nada más que el sarcófago y no puedo leer los jeroglíficos". Este tipo de grafitis era relativamente común en la antigüedad, y muchos visitantes griegos y romanos dejaron inscripciones en monumentos egipcios durante sus viajes. Entre el 30 y el 39% de las personas en Vietnam se apellidan Nguyen, que es el apellido más común en el país. Proviene de una dinastía. Hay países que tienen el problema de la extinción de apellidos, favoreciendo solo los más populares. En Italia hay una fuente de vino. Se encuentra en una ruta seguida por viajeros cerca de Roma y funciona las 24 horas del día, y cualquiera puede llegar y tomar vino gratis. Sin embargo, hay una regla que prohíbe el paso a personas que beban demasiado y alteren el orden. Clarence Nash hizo la voz del Pato Donald durante más de 50 años, participando en 120 cortometrajes y películas, caracterizada por los sonidos realizados por aire atrapado en la boca, en lugar de las cuerdas vocales, para mantener constante al personaje. Además del inglés, también realizó la voz en otros idiomas, destacando el español que incluso sabía hablar, mientras que para los demás idiomas usó el alfabeto fonético. Cuando los expertos tienen que tocar obras de arte y antigüedades valiosas y delicadas, no usan guantes blancos de tela como se ha visto muchas veces en películas y en la cultura popular. Simplemente se lavan las manos antes o pueden llegar a ponerse guantes de látex. En realidad, un guante blanco de algodón tiene más probabilidad de dañar la pieza y dejar micropartículas. En una prueba clásica de disonancia cognitiva, le pagaron a participantes $1 o $20 por hacer la misma tarea de 1 hora que era especialmente aburrida. Cuando terminó, los que habían recibido $1 dijeron que había sido estimulante, mientras que los que recibieron 20 dijeron que la habían odiado. El Instituto de Salud de Estados Unidos gastó $1.5 millones en desarrollar un videojuego para dispositivos móviles donde eres una mamá que tiene que persuadir a su hijo para que coma más vegetales. No tuvo el éxito que se esperaba, prácticamente nadie lo jugó. En la serie Gravity Falls,
El número 618 aparece recurrentemente casi en todos los capítulos. Este número hace referencia al 18 de junio, que es el cumpleaños de Alex Hirsch, el creador de esta serie. Para filmar la película Harry Potter y la Piedra Filosofal, tuvieron que cambiar las leyes de trabajo infantil en Reino Unido a finales del año 2000. Agregaron horas de trabajo a la semana e hicieron más flexibles los horarios para tener clases en los sets. Esto se hizo porque gran parte del elenco estaba compuesto por niños y adolescentes, que debían continuar con su educación mientras duraban las largas jornadas de rodaje. Se cree que la risa provoca cierto grado de sincronización entre los cerebros de las personas que hablan con las que escuchan, lo que hace que estén más conectadas sus emociones. Estudios con escáneres cerebrales sugieren que escuchar risas activa áreas relacionadas con la empatía y la comunicación social. En el 2018, en ciudades de Rusia, Ucrania, Bulgaria y Rumania apareció nieve naranja. Los complejos turísticos donde se practican deportes de invierno lucieron este color inusual que fue provocado por tormentas de arena provenientes de Kazajistán o del desierto del Sahara, que se acumularon en el cielo y luego cayó junto con el agua en esa zona. Entre los lenguajes ficticios que de verdad puedes aprender está el lenguaje élfico del Señor de los Anillos, el Klingon de Star Trek, Na'vi de Avatar, y el Dothraki de los libros de George R.R. Martin. Otros, como los idiomas de Star Wars o de los Minions, no se consideran completos por lo que no puedes aprenderlos. En el lugar del Museo del Louvre, en París, había antes un castillo medieval que fue demolido en etapas y sustituido por el palacio. Hasta la fecha se pueden ver en diferentes lugares de París restos de la base y de las murallas que lo rodeaban, incluyendo una que está en un estacionamiento. La erupción de lava que se ve al fondo en la batalla final en la película de Star Wars, La venganza de los Sith, no fue generada por computadora. Es parte de una grabación de una erupción que estaba ocurriendo en el volcán Etna en Italia en los días en los que estaban realizando esta producción. Existen edificios falsos en la ciudad de París que están hechos para cubrir infraestructura necesaria para la ciudad, como ventilación para el metro y túneles, y para cubrir instalaciones eléctricas y de agua. Algunas incluso tienen pinturas de personas en las ventanas. En París hay un museo de la falsificación en donde exhiben las mejores copias o clones de productos, billetes, monedas, obras de arte o cualquier cosa que pueda ser copiada. El lugar muestra comparaciones entre objetos originales y falsificados para enseñar cómo detectar imitaciones y también explica las técnicas que usan los falsificadores. Hay un videojuego en desarrollo llamado Metamorfosis UYR, en donde juegas desde la perspectiva de un vendedor que se convirtió en cucaracha y tienes que ganar tu humanidad de regreso. El nombre y la historia hace referencia a la novela de Franz Kafka Metamorfosis de 1915. La ciudad más visitada del mundo en el 2023 fue Estambul, Turquía, con poco más de 20 millones de visitantes internacionales. Es considerada una ciudad puente entre diferentes culturas y continentes debido a su ubicación geográfica. Los perros chihuahua son la mezcla entre perro salchicha y chihuahua que ha aumentado su popularidad recientemente. Son buenos para convivir con la gente, pero pueden ser muy ruidosos y ladrar demasiado. Suelen heredar el cuerpo alargado del dachshund y el temperamento alerta del chihuahua, lo que los hace perros pequeños pero muy enérgicos y protectores de su hogar. En el 2017 se subastó una nota escrita por Albert Einstein en $1,5 millones, escrita en 1922 como una propina a un mensajero en Tokio, ya que no llevaba dinero en efectivo. La nota dice: una vida tranquila y modesta trae más alegría que la búsqueda del éxito combinada con una constante inquietud. Los buzos nucleares son profesionales que su trabajo consiste en sumergirse en los sistemas de refrigeración de los reactores nucleares de las plantas para hacer labores de mantenimiento. Es uno de los trabajos mejor pagados por hora, pero también es de los más peligrosos. A pesar de que las libélulas tienen 6 patas, no pueden caminar. Sus extremidades son ocupadas para sostenerse en las plantas y para capturar su alimento, que consiste en otros insectos más pequeños. Sus patas forman una especie de canasta con la que atrapan presas mientras vuelan, lo que las convierte en cazadoras aéreas muy eficientes. El cóndor andino, cuando vuela, solo agita sus alas el 1% del tiempo. El otro 99% solo se queda planeando utilizando el aire a su favor para flotar. Es una de las aves voladoras más pesadas de todo el planeta. Todo el concreto que se usó para construir la presa Hoover, un total de 3.3 millones de metros cúbicos, hubiera sido suficiente para hacer una carretera de 2 sentidos desde Los Ángeles a Nueva York.
Fue finalizada en 1936. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.